Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis dando toda la información y los detalles correspondientes en relación al mercado de pases del Real Madrid y del Barcelona, metiéndonos puntualmente en los dos primeros grandes refuerzos que han traído estos dos clubes. Es cierto que con el correr del periodo de fichaje seguramente se refuercen aún más, teniendo en cuenta que los dos han perdido figuras importantes de cara a lo que fue la temporada 2022-2023 y teniendo en cuenta que para pelear palmo a palmo con los mejores equipos europeos en la UEFA Champions League, sí o sí deben reforzarse para seguir ahí arriba en materia internacional. Pero vamos a meternos puntualmente en los fichajes de Jude Bellingham por parte del Real Madrid y de Ilkay Gundogan por parte del Barcelona. Dos jugadores con distintas actualidades que quizás dentro del campo de juego más o menos se mueven por el mismo sector, pero que en definitiva los objetivos que ambos equipos tienen con estos dos jugadores son totalmente distintos, porque uno es un joven que está pensado para ser un mediocampista por 5 o 6 años en el conjunto merengue, mientras que por parte del alemán que va a vestir la camiseta del conjunto blaugrana, el objetivo es más que nada darle esa jerarquía al mediocampo que le falta, teniendo en cuenta que Xavi considera que los actuales volantes del Barça son muy jóvenes y que necesita esa experiencia para poder seguir avanzando a nivel europeo. ¡Empecemos! Dando un panorama general de ambos equipos, la realidad es que las temporadas han sido un tanto dispares para los dos conjuntos, teniendo en cuenta que si bien han cumplido medianamente sus objetivos, claramente ninguno de los dos logró lo máximo, que es conseguir la UEFA Champions League, pero el Real Madrid se metió entre los 4 mejores de la Liga de Campeones y pudo mantener, bajo el mando de Ancelotti, el nivel sobre todo de los futbolistas más jóvenes, mientras que por el lado del Barça consiguió la Liga Española después de 3 temporadas, algo que sí o sí necesitaba para volver a resurgir en el ámbito nacional. Sin embargo, también ambos quedaron en el debe, por el parte del Real Madrid porque no pudo pelearle la Liga hasta el final al Barça, y porque en la Champions, en el momento en el cual quedó eliminado con el Manchester City, la diferencia de jerarquía fue verdaderamente abrumadora, sobre todo en el segundo cotejo, donde los dirigidos por Ancelotti perdieron 4-0 en Manchester, mientras que por el lado de los dirigidos por Xavi no estuvieron a la altura a nivel europeo, teniendo en cuenta que quedaron otra vez por segundo año consecutivo afuera en la fase de grupos de la Champions League, en una zona que compartieron con Bayern Múnich e Inter, mientras que en la UEFA Europa League cayeron en 16avos de final contra el Manchester United. Es decir, a los dos equipos españoles los eliminaron los dos conjuntos de Manchester. Debido a esto, ambos sabían que debían incorporar refuerzos. Además, en el caso del Real Madrid hay que reemplazar a algunos jugadores que se fueron, como es el caso de Karim Benzema, como es el caso de Luka Modric, y seguramente puede haber alguna partida más. Después hay que tener en cuenta que se rescindió el contrato de Hazard, más allá de que no era un futbolista habitual. Ancelotti pidió refuerzos y si bien Florentino Pérez siempre es un tanto austero a la hora de incorporar jugadores, en esta oportunidad, por el momento, Jude Bellingham ha sido un buen fichaje, por lo menos así se lo considera. Ahora voy a dar más detalles en relación al mediocampista inglés. Mientras que por el lado del Barça, quizás la situación económica del club, al ser un tanto más crítica, hace que Xavi no pueda pedir la cantidad de futbolistas que quisiera para reforzar el equipo. Hay que tener en cuenta que Lionel Messi era una de las máximas prioridades, pero en definitiva el futbolista argentino decidió no esperar al conjunto catalán, teniendo en cuenta que dentro de un par de meses recién se iba a saber si iba o no a poder contratarlo, teniendo en cuenta que tenía que seguir al pie de la letra un plan de viabilidad aprobado por la Liga. Por eso mismo Messi quedó descartado, de hecho ya es jugador del Inter de Miami, y el Barça decidió ir por otra clase de futbolistas. Ilkay Gundogan claramente es por ahora el gran refuerzo que tiene el equipo dirigido por Xavi. A su vez, se sabe que el Real Madrid va a necesitar un centrodelantero, teniendo en cuenta que se trajo a Joselu, pero en definitiva sería bastante extraño que la delantera para afrontar un compromiso clave de Champions League sea Vinicius, Joselu y Rodrigo. Casi con seguridad, el equipo merengue está guardando bajo bastantes llaves y en secreto a un futbolista de jerarquía para ocupar ese lugar en el centro del ataque, mientras que por el lado del Barcelona también necesitan jugadores en la parte ofensiva, porque Dembélé siempre tiene riesgos de lesión
lesión y porque Ansu Fati y Rafinha no han estado a la altura. Por eso mismo necesitan jugadores que sí o sí acompañen a Lewandowski. El mercado de pases recién ha empezado, pero los dos equipos más grandes del fútbol español y dos de los más grandes de todo el planeta ya han confirmado a dos incorporaciones de nivel muy pero muy alto. Real Madrid, como dije, decidió contratar al joven inglés Jude Bellingham, mientras que por el lado del Barcelona se inclinó por el experimentado alemán Ilkay Gundogan. Vamos ahora a hablar de los dos casos más puntualmente, comenzando por Jude Bellingham, jugador de tan solo 19 años que cumplirá 20 ahora mismo el próximo 29 de junio y que ya ha tenido bastantes partidos importantes sobre su espalda. Fue una de las figuras de Inglaterra en el pasado Mundial de Qatar, convirtiendo algunos goles importantes, mientras que fue elegido como el mejor futbolista de la última temporada de la Bundesliga, jugando con el Borussia Dortmund. El conjunto alemán lo compró a mediados del 2020, en plena pandemia de coronavirus, al Birmingham inglés a cambio de 30 millones de euros y ahora recibirá prácticamente un rédito económico de casi 100 millones, porque lo termina transfiriendo al Real Madrid por 103 millones de euros, más otros 30 millones en variables, uno de los fichajes más caros de la historia del conjunto español. En esta última temporada en la Bundesliga, Bellingham jugó 31 partidos y convirtió 8 goles. Ha sido, como dije, uno de los futbolistas más determinantes, aunque siempre va a estar sobre su cabeza el no haber podido ser partícipe del último de los compromisos, aquel cotejo en el cual el Dortmund no pudo ganar y que el Bayern sí lo hizo y finalmente terminó perdiendo el título en la última jornada. En cuanto a las características, viene claramente para jugar en el lugar que dejará vacante Luka Modric. Ya de por sí desde hace bastantes temporadas el Real Madrid tiene como uno de sus objetivos primarios bajar el promedio de edad de la mitad de la cancha. Recordemos que anteriormente el mediocampo estelar del equipo merengue era con Casemiro de pivote y a sus costados jugaban Toni Kroos y Luka Modric. El brasileño ya se fue en el anterior mercado de pases de mediados del 2022 y fue reemplazado por el francés Aurélien Tchouaméni. Con anterioridad había llegado también a hacer refuerzo Eduardo Camavinga, más allá de que por no tener las suficientes variantes en el lateral izquierdo, Ancelotti ha tenido que recurrir al francés para jugar en ese sector. Pero la idea es que el mediocampo titular en la siguiente temporada sea Tchouaméni como pivote y a sus costados que juegue Camavinga con Bellingham. Obviamente la renovación de Toni Kroos hace que continúe en la plantilla porque necesitas a alguien un tanto más experimentado. Bellingham es un futbolista que no priorizó el dinero, ya que hay que tener en cuenta que siempre dijo que no quería volver a jugar en la Premier, por lo menos por el momento, y hubo muchos equipos interesados. El Manchester United, mismo el Manchester City y el Arsenal en su momento realizaron sondeos para saber por cuánto dinero lo podía llegar a transferir el Borussia Dortmund. Sin embargo, por palabras del propio futbolista, su representante nunca se sentó a negociar directamente con los conjuntos británicos como para que sea refuerzo en esos equipos. Sí, le había surgido un competidor bastante importante al Real Madrid, que había sido el Paris Saint-Germain. Nunca fue descartado por Bellingham, pero en definitiva terminó el Real Madrid haciendo una propuesta más interesante o en definitiva más rápida. Se lo aseguró prácticamente antes de que arrancara el mercado de pases, como para que el Borussia Dortmund no tuviera la posibilidad de negociar con el elenco de la capital francesa, que sabemos que cuando es cuestión de dinero siempre termina poniendo mucho sobre la mesa. Bellingham llega para hacer una apuesta a futuro, pero claramente es un jugador que si rinde bien no solamente va a ser titular en el Real Madrid, sino que dentro de un par de temporadas va a seguir siendo considerado, como lo es hoy, uno de los mejores mediocampistas de todo el fútbol de Europa. Y como dije en la introducción, Ilkay Gundogan es refuerzo del Barcelona y tiene una similitud y una gran diferencia con el caso Bellingham. En cuanto a similitud, es la posición en la cual juegan dentro del terreno del juego. Ambos son futbolistas que se desempeñan como internos, o por lo menos así lo han hecho en los dos anteriores clubes, por el lado de Bellingham en el Dortmund y por el lado de Gundogan en el mejor equipo europeo de la última temporada, que fue el Manchester City. ¿Cuál es la diferencia? Que Bellingham llega como una apuesta a futuro, es decir, para ser uno de los volantes del Real Madrid dentro de los próximos 5 o 6 años, mientras que en el caso de Gundogan claramente se lo trae por su actualidad y para jerarquizar
la mitad de la cancha del equipo blaugrana. Es un futbolista que ha tenido una segunda mitad de temporada, es decir, luego del Mundial, desde enero hasta el 10 de junio, que es cuando se acabó la temporada en el partido en el cual el City le ganó 1-0 al Inter en la final de la Champions. Hasta ese momento el nivel de Gundogan fue verdaderamente superador. Inclusive muchos lo pusieron sobre el final de la temporada por encima de Erling Haaland. Marcó los 2 tantos de la final de la FA Cup, en el cual el City terminó ganándole 2-1 al United en la única final hasta el momento que han jugado los 2 equipos de Manchester. Es un futbolista que claramente va a llegar al Barça para jerarquizar la plantilla y además obviamente también llega por la facilidad que hubo en su traspaso. Nunca en ningún momento Gundogan aseguró que iba a renovar el contrato con el City. Recordemos que su vínculo termina ahora el próximo 30 de junio y en definitiva, claro está, no va a prolongarlo. Guardiola tendrá que definir su reemplazante, que más o menos ya lo tiene visto, sería Mateo Kovacic, mediocampista del Chelsea con pasado en el Real Madrid, pero ahora vamos a centrarnos en qué es lo que buscará Xavi en Gundogan en el centro del campo de juego. Si tenemos en cuenta la temporada pasada, hay que decir que el mediocampo titular del Real Madrid en gran parte fue Sergio Busquets como pivote y a los costados en general podían jugar Pedri, Gavi o De Jong, teniendo en cuenta que Pedri estuvo mucho tiempo lesionado, el neerlandés generalmente juega en esa posición. También está Franck Kessié en ese sector, pero hay que tener en cuenta que salvo por Busquets que se va a ir, el resto de los futbolistas en general son jóvenes o sin tanta experiencia en partidos determinantes y por eso un jugador como Gundogan es clave en ese sentido. Es un futbolista que va a ayudar al equipo no solo desde dentro del campo de juego, porque si hablamos específicamente de lo futbolístico y lo deportivo, no es que el Barcelona no tiene mediocampistas de buen nivel. De hecho, muchos son españoles, principalmente Gavi y Pedri, y el primero de ellos, Gavi, fue una de las figuras. En la final de la UEFA Nations League, la selección española terminó ganándole a Croacia por penales. Pero en definitiva, la juventud, sobre todo en partidos muy difíciles, puede jugar una mala pasada. Y esto le pasó al Barcelona, sobre todo en el partido contra el Manchester United en Old Trafford por los 16avos de final de la UEFA Europa League. Porque no había hecho un mal partido en el Camp Nou, porque la primera parte en Inglaterra no había sido mala, pero el tanto que sufrió al minuto del segundo tiempo en el estadio del Manchester prácticamente provocó una debacle en ese mismo partido que los jóvenes no supieron cómo sacarlo adelante, más allá de que no es únicamente responsabilidad de ellos. Xavi también tiene su cuota de responsabilidad, pero Gundogan es un futbolista que seguramente llegará para subsanar esos errores y obviamente no llega únicamente por tener experiencia, sino porque su actualidad en el Manchester City, sobre todo en estos últimos 6 meses, ha sido verdaderamente superlativa. Para cerrar, está claro que es medio prematuro decir cuál de los 2 refuerzos es mejor, porque el objetivo de ambos equipos en los 2 futuristas incorporados es totalmente distinto, porque la realidad es que Bellingham viene para ser un jugador a futuro, mientras que Gundogan llega para reforzar el equipo actualmente, más allá de que en principio los 2 son futbolistas de total jerarquía, son 2 jugadores que tranquilamente pueden ser considerados como los mejores volantes hoy por hoy del fútbol mundial. Por eso mismo será una linda competencia para que en definitiva la Liga Española vuelva a jerarquizarse o por lo menos tenga una jerarquía mayor, porque como dije, perderá Luka Modric, perderá Benzema. Barcelona todavía no tiene grandes bajas, pero en definitiva el regreso de Messi no se pudo dar y por eso mismo hay que traer jugadores para que los 2 planteles tengan más posibilidades, no solamente de pelear los torneos a nivel local, sino también para que en el ámbito internacional no queden tan lejos de los clubes más importantes del fútbol mundial.